Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Univisión 24/7, su edición mediodía este lunes. Así comenzamos una semana más. Les informamos Andrea Linares. Y también les informa este servidor. Yo soy Borja Voce. Recuerden que estamos en vivo de costa a costa. Aquí en la edición mediodía estaremos, por supuesto, muy pendientes de cómo se está desarrollando este cuarto día de protestas en la ciudad de Los Ángeles. Y de hecho, Andrea, vamos a comenzar directamente en esa ciudad porque, como ustedes saben, Los Ángeles ha sido el epicentro en las últimas horas de multitudinarias, caóticas y, por qué no decirlo, también violentas protestas en rechazo a esta ola de redadas y operativos de ICE en todo el país. A esta hora, cientos de efectivos de la Guardia Nacional enviados por el presidente Donald Trump se encuentran en el centro de esa ciudad, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, presentará una demanda por el despliegue de esta fuerza militar sin su autorización. Vamos a pasar en vivo con Juan Carlos González, quien tiene los últimos detalles y se encuentra justo allí en el centro de la noticia. Juan Carlos, muy buenas tardes. Adelante. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, Borja. Bueno, pues aquí estamos justamente en el centro de la noticia y les vamos a mostrar un poquito del resultado de estas manifestaciones que sucedieron durante el fin de semana. Por ejemplo, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 automóviles completamente calcinados, completamente reducidos a cenizas. Lo que tenemos entendido es que son de estos automóviles autónomos, los taxis Waymo, que obviamente autónomos se manejan por sí solos. No sabemos cómo es que llegaron aquí, pero a final de cuentas terminaron así, reducidos a chatarras. Esto es parte de las manifestaciones. Bueno, también cabe señalar, cuidado, cabe señalar que es que aquí alguien se nos iba a atravesar. Cabe señalar de que hubo manifestaciones, hubo gente que resultó herida, también algunos de los agentes de la policía, por lo menos 2 de ellos resultaron heridos. A uno de ellos le lanzaron un objeto incendiario, a otro lo atropellaron con una motocicleta. Entonces también estuvieron bloqueando los manifestantes una de las principales arterias que atraviesa aquí por el centro de Los Ángeles, la 101, y en fin, hubo una serie de manifestaciones. Uno de los peores días fue justamente el día de ayer también. Estuvieron prendiendo fuego a algunos contenedores de basura y bueno, pues sí, como bien lo mencionaban, fue una situación caótica. Ahorita les vamos a explicar lo que dicen las autoridades de aquí localmente y también lo que va a hacer el gobernador. El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que California demandará a la administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional sin permiso estatal. Mientras que el Departamento de Justicia está anunciando cargos contra el líder sindicalista, el señor David Huerta, por su presunta interferencia durante las recientes detenciones de ICE. Vámonos en vivo hasta la capital, Washington, D.C., que sabemos que hay noticia de última hora en relación a estas protestas y una mesa redonda que estará llevando a cabo el presidente Trump. Cuéntanos más, Edwin. Así es, Borja y Andrea, buenas tardes. Estamos a la espera de que en cualquier momento el presidente Donald Trump tenga frente a los medios de comunicación una mesa redonda en la Casa Blanca, donde se espera hable de su postura y todo lo que podría hacer su Casa Blanca y el gobierno federal en pleno con la tensa situación que se sigue viviendo en las calles de Los Ángeles. Tal como ustedes mencionan también, el Departamento de Justicia tomando parte en esta compleja situación, formulándole cargos por conspiración a David Huerta, este reconocido líder en Los Ángeles que lidera un sindicato que representa a cerca de 750,000 trabajadores, asegurando que él supuestamente se habría metido en el trabajo de agentes de ICE cuando llevaban a cabo diferentes redadas el pasado 6 de junio. Esto podría ser el primero de varios cargos que el Departamento de Justicia empiece a formular en contra de varios líderes que la Casa Blanca aseguran no están permitiendo que los agentes de ICE hagan su trabajo. Y hablando de esa figura de que los agentes de ICE no puedan hacer su trabajo, Tom Homan, quien es el zar de la frontera de este gobierno, había amenazado a todas las personas de que si se interfieren en el trabajo de los agentes de ICE, podrían terminar siendo arrestados. Esa amenaza él habría incluido también al propio gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió de inmediato diciendo que lo retaba a que lo arrestara y que por eso iba a proceder a demandar al gobierno federal. Pero tanto Homan ha retrocedido en cuanto a sus comentarios, pero el presidente Trump hace menos de una hora llegando a la Casa Blanca y dijo que Tom Homan, en efecto, debería arrestarlo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget.
we're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. Estas palabras no cayeron en oídos sordos y han provocado la reacción inmediata del gobernador demócrata por California, Gavin Newsom, quien dijo que las palabras del mandatario son bastante peligrosas y que de alguna forma rayan en la línea de un movimiento que busca ser autoritario, ya que no se había visto anteriormente que un presidente llamara abiertamente de esa forma al arresto de un gobernador. Por eso Newsom asegura que Trump no está respetando la libertad y la autonomía que tiene California como estado de este país. Vamos a otra información que es muy importante, así que por favor preste atención, y es que casi 80 personas en 7 diferentes estados se han enfermado tras un brote de salmonela. Las autoridades sanitarias lo están vinculando a un consumo de huevos. Por eso ya varias tiendas comestibles, incluyendo Walmart, están retirando este producto de sus mercados. Vamos a conocer la última información, por supuesto, qué tipo de huevos son esos. Claudia Ramos, última hora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, Borja, este brote ha provocado, como tú ya mencionabas, el retiro de cerca de 2 millones de huevos en al menos 9 estados alrededor de todo el país, y decenas de personas también han resultado enfermas en al menos 7 estados. Esto según lo confirma el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien de hecho menciona que estas personas se encuentran principalmente en las regiones del oeste y norte centro del país. Incluyen aquellas personas, por supuesto, que también han sido hospitalizadas. Sabemos que al menos 21 de ellas han requerido de atención médica. La empresa que pues ha retirado estos huevos es August Egg Company, quien estamos hablando ha retirado 1.7 millones de huevos de las variedades orgánicas marrones que se encuentran en distintos supermercados alrededor de todo el país, incluyendo los supermercados de Walmart, y algunos de los estados que han retirado estos huevos incluyen pues los estados de California, Arizona, Nebraska, Nuevo México, entre otros. Los expertos en salud pues aconsejan estar al pendiente de síntomas relacionados con el salmonela, que nuevamente pueden estar vinculados con estos huevos, que pueden incluir vómito, diarrea, también pues malestar estomacal y deshidratación. Aquellas personas que mayormente se podrían ver afectadas son menores de edad y personas adultas mayores con algún sistema inmunológico comprometido. Por supuesto, una alerta que lanzan las autoridades de estar al pendiente de esta posibilidad del brote de salmonela. Con esa información regreso con ustedes allá al estudio. En otros temas, hoy entra en vigor la prohibición de entrada a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países, principalmente de África, Medio Oriente y Latinoamérica. La administración Trump explica que toma la medida porque esas naciones no ofrecen un proceso de verificación de antecedentes suficientemente fiable. Eso sí, hay excepciones en este proceso. Vamos a pasar en vivo con nuestra colega Viviana Ávila para que nos dé la última información. Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti. Adelante. Buenas tardes, Andrea. Y es que realmente esta restricción total o parcial de los viajes de algunos de estos países que ya mencionabas tú, pues ha generado confusión. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo que emitir un comunicado para decir que la restricción solo aplica a las personas que a partir de hoy, 9 de junio, no cuentan con una visa vigente y que por ello no pueden presentarse a un puerto marítimo, terrestre o aéreo. Pero dice además que aquellas que sí cuenten con esa visa, pues de todas maneras están sujetas al oficial de protección fronteriza para determinar su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos. Dice el Departamento de Estado que está suspendiendo de manera total las visas para los nacionales de Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Pero también debemos decir que aquellas personas que son de estos países pero que tienen nacionalidad de Estados Unidos pues están exentas de esta prohibición total de viaje. También aquellos que digamos son residentes permanentes, y tampoco aplicaría en el caso de los atletas que vengan por ejemplo a la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, esta prohibición de viajes pues ya ha ocasionado pues la reacción enérgica de activistas y de líderes políticos con relación a esta prohibición. Escuchemos. We must be clear that this is undeniably rooted in anti-Muslim, anti-black, and anti-Arab racism. Bueno, y referámonos también a esta suspensión temporal de la que dice también el Departamento de Estado, que está suspendiendo parcialmente las visas de los nacionales de Burundi, de Cuba, de Laos, de Sierra Leona,
Togo, Turkmenistán y Venezuela. ¿Qué visas, digamos, estarían suspendidas? La B1, la B2, las visas de estudiante y visitante de intercambio F, M y J. Recordemos que esto no aplica a ciudadanos de los Estados Unidos, aquellos que tengan doble nacionalidad y tampoco a los residentes permanentes. No se descarta, Andrea, Borja, que realmente este tema de la prohibición total o parcial de los viajes pues llegue hasta las altas cortes, como ocurrió durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Regreso con ustedes. El juez federal contra el magnate del hip hop Sean Diddy Combs continúa esta semana con testimonios clave. Peggy Carranza nos explica lo más reciente de este mediático caso. Peggy, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, nos encontramos frente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se realiza este juicio por supuesto tráfico sexual contra el rapero Sean Diddy Combs. Y es que continúa el dramático testimonio de una exnovia del artista que lleva como seudónimo Jane. De hecho, la acabamos de ver precisamente llorando cuando dijo cómo reaccionó cuando vio la demanda de la exnovia del artista, Cassie Ventura. De hecho, ella dijo: "No puedo creer que esté leyendo mi propia historia". Esas fueron precisamente sus palabras. Por otra parte, también ella describió cómo supuestamente sentía frustración y le dijo esto a Combs, de que no quería participar en las llamadas noches de hotel, que eran estos maratones sexuales con prostitutos, mientras Combs miraba, pero dice haberse sentido amenazada porque él pagaba su renta. Por otra parte, también el jurado vio un mensaje de texto donde ella dijo que aparentemente consentía a estas noches de hotel. Sin embargo, la fiscal le preguntó precisamente que si estaba consintiendo estos eventos, a lo que ella respondió: "Estoy tratando de descifrar eso todavía". Mientras tanto, el juez le dio un día adicional precisamente a la fiscalía para que responda a la moción de la defensa, que dice busca anular este juicio porque dicen hubo un falso testimonio por parte de la amiga de Cassie Ventura, quien dijo haber sido colgada desde un balcón del piso 17 por Combs. Ellos dicen que Combs no se encontraba en Los Ángeles en ese momento. Hay que recordar que Combs se ha declarado no culpable de los cargos y que su defensa dice que el sexo ha sido consensual. Así que esta es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes.